Hoy quiero invitarte a un viaje transformador que puede cambiar tu vida de manera radical. Imagina por un momento que los obstáculos que enfrentas, esos patrones que parecen imposibles de romper y ese potencial que siempre se siente fuera de tu alcance, podrían resumirse en una sola pregunta. ¿Estás listo para liberar tu lado oscuro? Carl Jung, un pionero en la comprensión de la psique humana, identificó 4 arquetipos fundamentales que influyen en nuestra existencia. Primero, está la persona, la máscara que llevamos en el mundo. Esta es la versión de nosotros que se adapta a las expectativas ajenas, ocultando nuestra verdadera esencia. Luego, tenemos el ánima y el animus, que representan las energías femeninas y masculinas en nosotros, moldeando nuestra creatividad y emociones, así como la calidad de nuestras relaciones. Sin embargo, lo que quizás no has considerado es que detrás de esta máscara hay algo mucho más poderoso y transformador, algo que has evitado durante toda tu vida, tu sombra. Dentro de la sombra residen no solo tus temores más profundos y deseos reprimidos, sino también un vasto potencial esperando a ser descubierto. Lejos de ser solo un aspecto negativo que te han enseñado a ignorar, la sombra es la clave para acceder a todo lo que has anhelado. En cada uno de nosotros habita un héroe que lucha contra los desafíos y busca alcanzar metas mayores. Pero lo que rara vez se menciona es que el verdadero poder proviene de aceptar todas nuestras facetas, especialmente nuestro lado oscuro. Es en ese encuentro con la sombra donde reside tu verdadero potencial, aguardando ser liberado. Hoy, te guiaré a través de un proceso que te permitirá conectar con esta parte oculta de ti mismo, no solo para entenderla, sino para integrarla de forma transformadora en tu vida. Lo que compartiré no es simplemente otra técnica de desarrollo personal, se trata de la pieza que has estado buscando. Al aplicar este conocimiento de manera efectiva, desbloquearás un nivel de éxito que antes parecía inalcanzable. Antes de sumergirnos en esta exploración, permíteme hacerte una pregunta. ¿Alguna vez te has cuestionado qué hay realmente detrás de esos desafíos interminables en tu vida? ¿Y si la clave para superarlos estuviera oculta en lo más profundo de tu ser? Hoy, nos adentraremos en un viaje para descubrir esa parte desconocida de ti. Pero antes de seguir, te invito a dar like a este video y dejar un comentario sobre lo que sientes al pensar en tu propia sombra. Tu interacción puede ser el primer paso para revelar ese poder oculto, porque todos estamos en este camino de autodescubrimiento juntos y tu experiencia puede inspirar a otros. Comencemos desde el principio. Para entender el trabajo con la sombra y su profundo impacto en nuestras vidas, es esencial conocer los diferentes niveles de la mente. En la superficie, tenemos la mente consciente, que utilizamos en nuestro día a día y que representa solo el 5% de nuestra totalidad. Justo debajo de ella se encuentra la mente subconsciente, que también constituye un 5%. Aunque puedes tener conciencia de su existencia, no siempre puedes acceder a ella plenamente en tu cotidianidad. El asombroso 90% restante corresponde al inconsciente, que se divide en inconsciente personal y colectivo. El inconsciente colectivo se compone de influencias culturales y sociales a lo largo del tiempo, donde todos contribuimos de alguna manera. Por otro lado, el inconsciente personal alberga lo que no hemos logrado integrar en nuestra conciencia. Por eso, comprender ese 90% es crucial, ya que a menudo ahí se esconden los vacíos que dan forma a nuestras vidas sin que nos demos cuenta. Por ejemplo, si sientes inferioridad en tu vida cotidiana, puedes comenzar a soñar que te encuentras en situaciones destacadas, interactuando con personas influyentes. Estos sueños surgen porque tu inconsciente intenta restaurar un equilibrio emocional, compensando tus sentimientos de inferioridad. Sin embargo, muchas personas ignoran los mensajes provenientes del inconsciente, lo que les impide conectarse verdaderamente con su intuición. Aquí es donde el concepto de sombra se vuelve esencial. Al reprimir constantemente ese lado oscuro, terminamos acumulando todo en el inconsciente hasta que, un día, surge a la superficie de manera incontrolada, llevándonos a perder el control sobre nosotros mismos. Esta es una experiencia que espero que nunca vivas.
Uno de los objetivos principales del trabajo de Jung es el proceso de individuación, que es el camino hacia la integración total de todas las partes que conforman nuestra identidad: el héroe, el ánima, el animus, la sombra, la conciencia y el ego. En este proceso, la sombra desempeña un papel fundamental. La mayoría de las personas tiene una percepción equivocada de lo que realmente representa la sombra, ya que nos enseñaron a integrar solo ciertas partes de nosotros mismos. Pero hoy, te invito a explorar cómo puedes abrazar y transformar esa parte oculta de ti para vivir una vida más auténtica y plena. Comencemos. La clave para la transformación radica en entender el concepto de la transformación de identidad, algo que he compartido con mis mentoreados en mi camino. Muchos creen que para alcanzar sus sueños deben convertirse en alguien completamente diferente. Sin embargo, la verdadera transformación de identidad comienza con conectar con quien realmente eres, un proceso que naturalmente lleva al hacer, culminando en el tener. Cuando te alineas con tu esencia auténtica, empiezas a actuar en sintonía con tu verdadero yo, lo que te permite conquistar lo que estás destinado a tener. Reflexiona un momento. Quizás la razón por la que te resulta tan difícil alcanzar tus sueños es porque esos sueños no resuenan con tu ser más profundo. Me tomó tiempo darme cuenta de esto, pero muchas veces luchaba contra una fuerza invisible, persiguiendo los sueños de otra persona. La mayoría de nosotros hemos sido programados para seguir un guión predecible: ir a la escuela, obtener un título, conseguir un empleo estable, permanecer en él durante años y, finalmente, jubilarse para disfrutar de la vida. Este camino fue presentado como el ideal, arraigado en mi inconsciente colectivo, influenciado por las expectativas sociales. Pero para el 99% de las personas, este no es el recorrido correcto. Aunque para una minoría, alrededor del 1%, este estilo de vida tradicional puede ser el sueño perfecto, para la gran mayoría no lo es, y eso está bien. Es maravilloso cuando alguien encuentra su realización en este patrón, pero el problema radica en que muchos temen descubrir quiénes realmente son y seguir el camino que están destinados a recorrer. Recuerdo una frase poderosa del libro Relentless de Tim Grover: para conseguir lo que realmente deseas, primero debes ser quien realmente eres. Esta idea transformó mi vida hace años. Cuando finalmente la comprendí, comencé a vivir de una manera que superó todos mis sueños. Permíteme presentarme: soy Luis, el fundador de Alma en Crecimiento. Mi viaje hacia la transformación comenzó de manera inesperada. Mi vida se había convertido en un laberinto sin salida. Tras perder mi empleo, me vi al volante de un Uber, enfrentando una batalla interna, una guerra silenciosa contra la sensación de un fracaso inminente. Pero fue en uno de esos días, conduciendo por la ciudad y recogiendo pasajeros, cuando todo cambió. Me encontraba atrapado en una vida de limitaciones y frustraciones, cuestionándome constantemente: ¿quién soy para estar en esta situación? Después de todo, solo era un conductor de Uber. Me sentía estancado en una identidad impuesta por la sociedad, donde la prioridad era protegerse a toda costa. La idea de arriesgarme y salir de mi zona de confort parecía aterradora, especialmente en un mundo lleno de incertidumbres. Sin embargo, durante un accidente casi fatal, todo se aclaró. Fue como si una voz poderosa me dijera: no estás viviendo, solo estás existiendo. Es hora de despertar a tu verdadero propósito. Esa experiencia me hizo entender que mi verdadero yo estaba escondido bajo capas de miedo y conformismo, y que necesitaba despertar. Tuve que embarcarme en una transformación profunda, cambiar mi identidad para convertirme en quien realmente estaba destinado a ser. Es importante entender esta diferencia. Muchas personas en el desarrollo personal creen que deben convertirse en alguien totalmente diferente. Piensan: soy perezoso, debo cambiar eso, o no tengo confianza, hay algo mal en mí. Pero eso no es cierto. El único cambio que realmente importa es alinearte con la persona que siempre debiste ser. Necesitas abrazar esa esencia única que te define para finalmente alcanzar lo que verdaderamente deseas en tu vida. Cuando me permití aceptar mi autenticidad, reconociendo mis imperfecciones y siendo vulnerable,
todo cambió. En solo unos meses desde que lancé Alma en Crecimiento, experimenté algo extraordinario. No solo transformé mi vida espiritual y materialmente, sino que también tuve el privilegio de ayudar a muchas personas a descubrir su verdadero potencial y propósito. Soy la prueba viviente de que estas técnicas realmente funcionan. Pasé de una vida sin esperanza, conduciendo un Uber solo para sobrevivir, a convertirme en una persona espiritualmente plena y materialmente próspera. Hoy, mis ingresos superan los de muchos profesionales de alto nivel, y lo más gratificante es que tengo la oportunidad de ayudar a miles de personas a lograr lo mismo. Mi vida es algo que jamás habría podido prever. En esta etapa de mi vida, imaginaba que estaría atrapado en un trabajo convencional, tratando de ahorrar para comprar mi primera casa o luchando por conseguir un financiamiento. Sin embargo, ahora tengo mucho más de lo que jamás soñé, y mi realidad ha superado todas mis expectativas. No comparto esto para presumir, sino para ilustrar lo que es realmente posible cuando te permites ser quien siempre has estado destinado a ser. Al inicio de mi viaje, mis metas eran modestas, quería ganar alrededor de 3,000 pesos al mes. Pero lo que sucedió fue mucho más allá de cualquier expectativa. ¿Por qué ocurrió esto? Simplemente porque finalmente abracé mi verdadera esencia. Sé que repito esta idea a menudo, pero es un concepto fundamental que merece ser enfatizado. Muchas personas escuchan este mensaje, pero lo dejan pasar sin realmente absorberlo. A menudo, no se permiten ser quienes realmente son, y ese permiso es esencial. Cuando comienzas a vivir en sintonía con tu verdadera esencia, es ahí donde muchos se pierden. Al principio, puede parecer extraño e incluso como una farsa, pero precisamente en ese momento comienza la verdadera transformación. Aceptar quién eres en realidad puede parecer antinatural y, aunque pueda parecer el camino correcto, será incómodo. Sin embargo, esa incomodidad es una señal de que estás avanzando en la dirección correcta. Te sentirás menos agotado al final del día, mientras que la mayoría de las personas sufren de lo que se llama fatiga del ser. Se desgastan tratando de mantener una máscara que no refleja quiénes son realmente. En este video, compartiré cómo liberar tu lado oscuro, un cambio que transformará tu vida. ¿Alguna vez te has preguntado por qué parece tan difícil ser tú mismo? ¿Qué te impide vivir de manera auténtica, sin máscaras ni miedos? Y si tus pensamientos negativos no fueran algo de lo que debas temer, sino más bien un portal hacia una transformación más profunda. La manera en que experimentas la vida cambiará radicalmente, empezarás a sentir una libertad que nunca habías conocido. Cuando te alineas con quien realmente eres, el esfuerzo por existir disminuye. Vivir de manera auténtica se convierte en algo natural y sin resistencia. Si te sientes drenado en la presencia de tus padres, amigos u otras personas, es porque intentas mantener una fachada, interpretando un papel que no es el tuyo. Estás siguiendo un patrón que no refleja tu verdadera esencia, y es por eso que no alcanzas lo que deseas. La explicación es sencilla. El primer paso para liberar tu lado oscuro y transformarte en la persona que realmente estabas destinado a ser es dejar de reprimirte. Esto significa que cuando tengas opiniones, pensamientos, sentimientos y creencias, debes permitirte expresarlos de forma auténtica. Si lo que crees es verdad para ti, no tengas miedo de compartirlo, aunque pueda herir los sentimientos de otros. No estoy sugiriendo que vayas por ahí diciendo todo públicamente, pero si tienes el hábito de agradar a los demás y decir sí a todo, mientras en el fondo sabes que no estás de acuerdo, es momento de comenzar a defender tu postura. A la otra persona puede que no le guste lo que tienes que decir, pero con el tiempo te respetará más por ser honesto que si continúas estando de acuerdo por conveniencia. Si algo no te parece correcto, sé lo suficientemente valiente para decirlo. Permítete expresar tus opiniones sin juzgarte. Cuanto más reprimas, más empujarás esas emociones hacia el inconsciente y eventualmente encontrarán una forma de manifestarse, ya sea a través de enfermedades psicosomáticas o depresiones psicológicas, que traerán consecuencias indeseadas a tu vida. Esto es algo que definitivamente queremos evitar.
Por eso, el primer paso es dejar de reprimirte y, sobre todo, abandonar el hábito de juzgarte. Cualquier forma de autocrítica solo te aleja de quien realmente eres. Permítete ser auténtico. Muchas personas, al comenzar su viaje de desarrollo personal, temen a sus propios pensamientos negativos. Parece absurdo, ¿verdad? Sentir miedo de un simple pensamiento que surge. Pero la verdad es que no necesitas alimentarlo. Un pensamiento es solo eso, un pensamiento. En lugar de intentar deshacerte de él, simplemente obsérvalo y déjalo estar. No es necesario enfocarse únicamente en pensamientos positivos o intentar borrar los negativos. Permítete sentir y pensar de manera negativa de vez en cuando, esto es completamente natural y temporal. Lo importante es entender que esos pensamientos o sentimientos no definen quién decides ser, y esa es la clave para convertirte en quien estabas destinado a ser. Aceptar lo que surge sin la necesidad de cambiar nada de inmediato. Sé verdadero contigo mismo y abandona la armadura que te impide ser auténtico. Esto nos lleva al siguiente paso crucial en este proceso, aprender a ser vulnerable. Hablemos de esto, ya que la vulnerabilidad ha sido uno de los conceptos más poderosos que han transformado mi vida. Recientemente, me di cuenta de que, aunque creía que estaba siendo auténtico y vulnerable, en realidad no lo estaba. Esto se remonta a mi adolescencia, cuando tenía alrededor de 13 años. En esa época, fui víctima de bullying porque siempre expresaba mis opiniones de manera directa y sin filtros. Si alguien actuaba de manera tonta, lo llamaba tonto, sin preocuparme por las consecuencias sociales. Con el tiempo, esa postura me convirtió en un blanco de intimidaciones y terminé moldeándome a los demás para encajar. Me transformé en alguien que buscaba ser admirado, el tipo de persona que las mujeres encontrarían atractiva y que los hombres envidiarían. Mi búsqueda constante era sobresalir y ser aceptado por las masas. Sin embargo, esa búsqueda de aceptación tuvo un precio. A pesar de querer conexiones profundas, siempre mantenía a las personas a distancia. La dificultad para crear amistades verdaderas provenía de mi miedo a dejar que alguien se acercara realmente. La razón detrás de esto era compleja, temía que al permitir que las personas se acercaran demasiado, descubrieran que no era quien aparentaba ser, que era un fraude, y si lo descubrían, me rechazarían, reviviendo así los traumas del bullying. Este comportamiento también afectó mi relación. Evitaba ser vulnerable con mi esposa, manteniendo una fachada de fuerza y control. Sentía que, para ser el líder en la relación, necesitaba mantener la imagen de un hombre fuerte, en lugar de admitir mis debilidades y permitirme ser vulnerable. Una de las mayores fuentes de vergüenza, como aprendí en el libro El poder de ser vulnerable de Brené Brown, varía entre hombres y mujeres. Para las mujeres, una gran fuente de presión es la apariencia. Sienten la necesidad de ser la supermujer, logrando hacer todo de manera impecable y, al mismo tiempo, lucir espectaculares. Esta expectativa es irreal. Por otro lado, para los hombres, el mayor tabú es mostrar debilidad. La sociedad enseña que un hombre no puede permitirse ser débil, siempre debe proyectar fuerza y firmeza. Estas creencias están profundamente arraigadas en nuestro inconsciente. Yo mismo creía que, para ser el hombre que mi familia, mi esposa y mi hija necesitaban, debía mantener esta imagen de fortaleza. Temía que, si mostraba vulnerabilidad, estaría fallando a todos a mi alrededor. Sin embargo, al comenzar a comprender el verdadero poder de la vulnerabilidad, me di cuenta del impacto negativo que tenía en mi relación el mantener a mi esposa emocionalmente distante. A medida que enfrentábamos los desafíos, especialmente después del nacimiento de nuestra hija, las discusiones aumentaron y la comunicación se volvió casi inexistente. Algo que aprendí sobre las relaciones es que las mujeres, con su aguda intuición, pueden percibir cuando un hombre está luchando, incluso si él no lo verbaliza. Si no pueden sentirlo, es porque el hombre no está siendo auténtico y no se permite ser vulnerable. Esto crea inseguridades en la relación, generando una sensación de incertidumbre y estrés constante.
No obstante, al permitirte ser vulnerable, creas un ambiente de seguridad para ambos. Cuando empecé a practicar esta apertura, nuestra relación se transformó profundamente. Ya no sentía el peso del estrés constante, y mi esposa se convirtió en una inmensa fuente de fortaleza para mí. El cambio en la calidad de mi vida fue sorprendente. Todas las áreas, incluida mi carrera, prosperaron de maneras que nunca había imaginado. Curiosamente, solo alcancé el éxito financiero después del nacimiento de mi hija, lo que me llevó a reflexionar sobre cuánto me equilibraba mi familia y cuánto no estaba aprovechando esa fuerza. Solía pensar que necesitaba ser el hombre fuerte y controlado. Esa creencia me impedía evolucionar. Aprender sobre la vulnerabilidad fue un verdadero parteaguas en mi vida. Sin embargo, muchas veces no entendemos lo que significa ser vulnerable, confundimos vulnerabilidad con vergüenza y culpa. Cuando cometemos un error, muchas personas tienden a reaccionar con autocrítica severa, diciendo cosas como, lo hice todo mal de nuevo. Soy una persona horrible. Brené Brown, en su libro La valentía de ser imperfecto, ilustra esto con un ejemplo de una mujer que sale a beber el jueves por la noche. La mañana siguiente, tiene una reunión importante, pero llega tarde y con resaca, perdiendo una oportunidad crucial. En el primer escenario, ella piensa, soy un fracaso. Soy terrible. Esto es vergüenza. En el segundo escenario, su reacción es diferente, no puedo creer que perdí esa reunión. Hice algo realmente estúpido. Aquí, la culpa está asociada a la acción. La diferencia entre vergüenza y culpa es sutil pero poderosa. La culpa implica reconocer que cometiste un error, mientras que la vergüenza es creer que tú eres el error. La culpa dice, hice algo estúpido, mientras que la vergüenza afirma, soy estúpido. Este sentimiento de vergüenza puede arrastrarnos a los niveles más bajos de nuestro estado emocional. Si observamos los niveles de conciencia, notamos que la vergüenza está muy por debajo de la culpa y sus consecuencias son profundas y negativas. Estudios sugieren que la vergüenza está fuertemente asociada con la dependencia y los comportamientos destructivos. Por otro lado, la culpa ofrece una oportunidad de crecimiento, te permite aprender y avanzar, mientras que la vergüenza te atrapa, llevándote a identificarse con tus errores. Ahora, piensa en el ciclo de ser, hacer y tener. Cuando te etiquetas como estúpido, te colocas en una trampa mental que inevitablemente afectará tu comportamiento y resultará en consecuencias negativas. Sin embargo, si te detienes y reconoces, cometí un error, hice algo estúpido, comienzas a romper esa asociación. Al hacer esto, tu identidad deja de estar atada a esa etiqueta. Para volverte más vulnerable y auténtico, es fundamental aprender a desidentificarte de las etiquetas que creas. Cuando te identificas con una etiqueta, asumes automáticamente las características y comportamientos que crees que están vinculados a ella. Te conviertes en la persona que esa etiqueta define. El objetivo no es solo liberarte de estas identificaciones negativas, sino crear una identidad consciente y positiva. Nadie elige conscientemente verse a sí mismo como estúpido. Este tipo de pensamiento ocurre de manera inconsciente, alimentado por las historias que te cuentas a ti mismo. Si realmente deseas transformarte en la mejor versión de ti mismo, necesitas ser consciente de con qué eliges identificarte y de que prefieres desidentificarte. Al identificarte con tu verdadero potencial, con la persona auténtica que puedes llegar a ser, dejas atrás etiquetas limitantes y abres espacio para una identidad más poderosa, alineada con quien realmente eres. El tipo de pensamiento que te impide vivir plenamente y lograr lo que realmente deseas es una trampa mental. La clave está en crear una identidad consciente. Ahora, llegamos a la tercera parte, que es liberar tu lado oscuro. Este es el verdadero punto de inflexión que puede transformar tu vida. ¿Alguna vez te has preguntado qué está escondido dentro de ti? ¿Qué sucedería si permitieras que esa parte oculta se revelara? ¿Y si aquello que tanto intentas esconder fuera, en realidad, la clave para tu transformación?
¿Cómo sería si dejaras de luchar contra esos aspectos oscuros y los abrazaras como una parte esencial de lo que realmente eres? Vamos a explorar esto, ya que tiene el potencial de cambiar tu vida por completo. Imagina un ejercicio que revela el poder de liberar tu lado oscuro. La idea es sacar a la luz esa parte oculta, reconocer su existencia e integrarla de manera consciente, iluminando lo que normalmente permanece en las sombras. Nuestro objetivo último es la individuación, un estado de estabilidad y plenitud interna. Me gusta explicar a mis mentorados que, al alcanzar este nivel, te transformas en una verdadera fuente de alivio. Ya no cargas con el peso de los dolores reprimidos ni intentas ocultar tus debilidades o mantener un perfil bajo. Por el contrario, te presentas al mundo tal como eres, sin máscaras, cómodo en tu propia piel. En este estado, no tienes nada que ocultar, simplemente eres. Sin ese miedo a ser visto, te invito a comenzar un ejercicio que se desarrollará a lo largo de las próximas 2 semanas. Toma tu celular, abre la sección de notas y crea un documento. Si lo prefieres, puedes protegerlo con contraseña, según quien tenga acceso a tu dispositivo. Nombrarás este archivo como sombra o cualquier otro nombre que resuene contigo. Ahora, lo que harás es listar 5 características, actitudes y comportamientos que forman parte de tu lado oscuro. El objetivo aquí es observar e identificar esos aspectos de ti mismo. ¿Cómo sabes si estás tocando tu lado sombra? Es simple, sentirás miedo. Este aspecto puede parecer oscuro, tal vez incluso cruel o perturbador. Puedes pensar, siempre lo supe, pero lo mantuve oculto. Nunca quise que los demás vieran esa parte de mí. Aquí es donde comienza la verdadera transformación, reconociendo sin juicio las partes de ti que preferimos mantener en la sombra. ¿Cuál es esa parte de ti que prefieres ocultar a los demás? No sientas vergüenza por ello. Esa es tu sombra, la parte incómoda y desagradable que necesitas iluminar y reconocer. No es necesario exponerla a los demás en este momento, pero sí necesitas ser consciente de su existencia. El objetivo es llevarla a la conciencia. Haz una lista de las características de tu sombra y las actitudes que adopta. Si eres una persona crítica o tiendes a juzgar y comparar a los demás constantemente, no te alarmes, esa es una de las manifestaciones de tu sombra. Reflexiona sobre los comportamientos que desencadenas. ¿Cuáles son las acciones que tomas y que luego te hacen sentir vergüenza? Identifícalas y tráelas a la superficie. Al hacerlo, ¿sabes qué sucede? La vergüenza no sobrevive en un espacio de empatía. La vergüenza prospera solo en el silencio y la represión. Cuando expones estos aspectos a la luz de la empatía y la conciencia, pierden su poder. Por eso este ejercicio es tan impactante y transformador. Empieza ahora, crea ese documento y haz una lista con el mayor número de detalles que puedas. Con el tiempo, te darás cuenta de que descubrirás aún más sobre tu lado sombra, ya que has establecido la intención de conocerlo. Esto comenzará a revelarse de varias formas, podrías tener sueños diferentes o notar nuevas percepciones a tu alrededor. Esto simplemente sucederá. Si es necesario, vuelve a este video siempre que lo desees. En mi caso, mi sombra está marcada por una naturaleza extremadamente competitiva. Con el tiempo, he notado que cuando intento suprimir este impulso o me dejo dominar por él, el resultado casi siempre es el mismo: me siento deprimido. Surge una sensación de querer rendirme, de alejarme, y pierdo el entusiasmo por la vida y por mí mismo. Cuando me enfrento a esta versión oscura de mí, ocurren 2 cosas: o me identifico demasiado con ella o la reprimo en exceso. Ambas situaciones son perjudiciales. Este ciclo de autodestrucción, originado por ser tan competitivo, me lleva a comparar constantemente mi rendimiento con el de los demás. Por ejemplo, me he sentido inseguro al ver a nuevos creadores de contenido en YouTube teniendo más éxito que yo, o incluso al observar a mis propios mentorados ganando más dinero. En el pasado, esos momentos eran golpes directos a mi ego. Esta reacción ocurre porque mi sombra convierte todo en un juego, y los números y métricas se transforman en una especie de marcador.
Sin embargo, cuando me encuentro en esta competencia y siento que estoy perdiendo, mis pensamientos rápidamente se tornan destructivos. ¿Para qué continuar? No estoy creciendo, no veo progreso sin una métrica clara para medir mi avance. Empiezo a sentirme estancado, lo que alimenta la sensación de depresión. Esto ya no es lo suficientemente competitivo, ya no es divertido, he perdido el interés. Así que, cuando intento suprimir esta naturaleza competitiva, estoy reprimiendo mi lado sombra. Pero si me dejo llevar por ella, también pierdo el control. Es un ciclo que, si no se reconoce y gestiona, me lleva a un estado de obsesión o total desmotivación. Cuando el lado sombra toma el control, otras partes de mí, mi yo superior, mi ego, mi lado femenino o masculino, el ánima o el animus, quedan reprimidas. El punto central aquí es que necesitamos mantener un equilibrio entre todos estos aspectos internos. Solo así podemos alcanzar un estado de armonía e individuación. Una de las lecciones que descubrí recientemente es que un síntoma clásico de reprimir el lado sombra es la ansiedad constante, especialmente si eres alguien que siempre está en movimiento, como un emprendedor. Recuerdo claramente un periodo entre abril y junio de este año, cuando mi negocio atravesó una fase complicada, cambios en el equipo, problemas imprevistos y una aceleración en el marketing. Fueron meses extremadamente desafiantes. Durante ese tiempo, me sentía ansioso todo el tiempo. Me despertaba de madrugada con un nudo en el estómago, incapaz de dormir, con la mente siempre agitada, preguntándome, ¿qué está pasando? ¿Por qué no puedo relajarme? ¿Por qué esta ansiedad siempre está presente? La incertidumbre sobre el futuro de mi negocio me consumía y me encontraba revisando mis correos electrónicos, esperando que las cosas no empeoraran. Estaba claro que había entrado en modo de defensa. Cuando estamos ansiosos y nuestro lado sombra está reprimido, nuestra tendencia natural es protegernos. Permanecemos en un estado de alerta, tratando de defendernos de posibles amenazas. Sin embargo, aprendí que en esos momentos, en lugar de continuar a la defensiva, es crucial adoptar una postura más ofensiva. Me enseñé a darle voz a mi lado sombra, a permitir que se expresara de manera controlada en lugar de reprimirla. Me preguntaba, ¿qué haría mi lado sombra ahora? ¿Cómo reaccionaría ante esta situación? Este proceso de sacar a la luz esa parte de mí, e incluso darle un nombre, me permitió transformar esa energía reprimida en algo productivo. Te sugiero que le des un nombre a tu lado sombra. Pregúntate, ¿qué haría mi lado sombra en esta situación? La respuesta puede ser simple, no le importaría si el negocio está enfrentando problemas, está bien tomarse un día para relajarse, pasar tiempo con la familia, desconectarse un poco. El lado sombra no pierde tiempo preocupándose por trivialidades. Una lección importante que quiero que lleves contigo es esta: sé como el aceite y el combustible, o como el freno y el acelerador, pero nunca intentes ser ambos al mismo tiempo. No puedes avanzar mientras pisas el freno o aceleras a fondo. El secreto está en saber cuándo hacer cada movimiento. Una vez que elijas, comprométete por completo. En lugar de dividir tu energía entre dos direcciones opuestas, concéntrate totalmente en una y ve con todo. Durante las próximas 2 semanas, te invito a observar atentamente tu lado sombra. Presta atención a esa parte de ti que suele permanecer oculta. ¿Qué características empiezan a surgir? Muchas personas no saben realmente qué es el lado sombra ni cómo sacarlo a la superficie. La clave aquí es volverte extremadamente consciente. Observa tus patrones de comportamiento. ¿Cuáles son las cosas que intentas evitar? ¿Qué estás tratando de reprimir o empujar hacia el fondo? ¿Por qué temes enfrentarlo? Eso es tu lado sombra. En lugar de dudar, adelante, enfréntalo. Acelera sin alternar entre avanzar y frenar. Si ya estás listo para comenzar este viaje, deja tu comentario con la frase dejar ir. Si has llegado hasta aquí, quiero agradecerte de una forma muy especial. Sabes que el camino que hemos recorrido juntos en este video no es fácil, requiere valentía, honestidad y disposición para mirar las partes de nosotros mismos que a menudo preferimos ignorar.
El simple hecho de que te hayas quedado hasta el final demuestra que estás listo para algo más grande.